partes. Primero vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas y de ahí, por separado, cada uno de ellos, potenciación y radicación en R. Bien, respecto a las expresiones algebraicas, pues hay que recordar que en álgebra o en otros cursos de matemática se suele usar mucho variables como X y Z para interpretar valores que no conocemos, ¿no? Entonces, esas variables, llamadas de ese modo, porque puede tomar distintos valores, o incógnitas porque son valores desconocidos, van a estar presentes justamente en las operaciones que realicemos. Entonces, justamente como nos permiten representar alguna información de la vida cotidiana y transformarla de esta manera en una información matemática para resolver alguna ecuación o alguna inecuación, pues es bastante útil, ¿no? Entonces, por ese motivo, trabajar con las expresiones algebraicas es de gran ayuda, sobre todo para transformar al lenguaje matemático, ¿no? Ahora, principalmente lo usamos nosotros para los problemas, ¿no? Queremos resolver un problema, vemos un valor desconocido, como por ejemplo aquí nos dice el doble de la edad que tiene Carmen. Entonces, en este caso, el valor desconocido sería la edad de Carmen. Como no lo conocemos, lo podemos reemplazar por una variable. No tendría sentido colocar un número porque nos podría distraer y hasta incluso confundir, ¿no? Entonces, le damos una letra, ¿no? Al plantear un problema, eso se llama declaración de variables. Y es lo primero que debemos hacer. Identificamos el problema, cuál es el valor desconocido que vamos a considerar, y lo declaramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, X representará la edad que tiene Carmen. Como me dice el doble de la edad que tiene Carmen, ya en base a esta letra que estoy introduciendo, lo puedo expresar como 2X. Ya que la expresión me dice doble, bueno, 2X. Si me dice triple, 3X. Y de esta manera ya estoy traduciendo esa expresión que estaba en un lenguaje cotidiano en uno matemático. Bien, entonces, esa X se suele llamar incógnita o variable, ¿no? Es un símbolo, en realidad, que nos sirve para representar algunas cantidades desconocidas. Para las que más usamos nosotros, X, Y, Z, W, aunque si lo declaramos correctamente, por ejemplo, si yo quiero representar la edad de Carmen, podría decir C, ¿no? Para usar la inicial del nombre de Carmen, ¿no? Pero en realidad puedo denotarlo con la letra que yo quiera, ¿no? Las más usadas son las que estoy mencionando. Bien, entonces el tema justamente con el que empezamos son las expresiones algebraicas, ya que estas se han ido consolidando al paso del tiempo y nos han permitido uniformizar un lenguaje que podemos manejar en todas las áreas sin lugar a equivocación, ¿no? Esa es la ventaja de tener expresiones algebraicas, ¿no? Y a la vez que vamos a escribir de repente textos muy extensos, ya que se van comprimiendo en pequeñas ecuaciones o pequeñas expresiones algebraicas, ¿no? ¿Y qué cosas son las expresiones algebraicas entonces? Bueno, vamos a encontrar en ellas combinaciones de variables con las operaciones básicas de multiplicación, división, adición, sustracción, potenciación, radicación, en una cantidad finita de veces. Aunque probablemente en el transcurso del curso veamos también expresiones que se dan de manera infinita, pero sucede que pueden recibir un tratamiento similar a las expresiones algebraicas. La base serán las expresiones algebraicas y luego las propiedades que vamos a aplicar se pueden extender. ¿Okay? Bien, entonces vamos a combinar esas combinaciones que hacemos entre las constantes y las variables, van a generar expresiones como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la expresión, las variables que intervienen, que en este caso son X y Y. Y aquí tenemos ya la expresión de 3 términos en este caso. ¿Cómo sabemos que son 3 términos? Los signos de suma y resta son los que nos van a separar los términos. Una forma bastante práctica de saber cuántos términos tienen.
¿no? Por aquí también tenemos una que tiene 3 variables, x, y, z, y también tiene 3 términos, porque como podemos observar, aquí hay un menos, acá hay un más, y lo que queda serían 1, 2 y 3 términos. Algo que podemos apreciar también es que las variables están afectadas por exponentes, y justamente es ahí donde nos vamos a centrar. Aquí hay un exponente por aquí, no está específicamente como un exponente, pero eso se puede representar como un exponente fraccionario, ¿no? Acá también tenemos exponente negativo, 2, por acá 5, no se ve, pero aquí está el 1, acá tenemos un tercio. Entonces, esos exponentes que tienen las variables nos van a permitir clasificarlas, ¿no? Entonces, importante ver qué variables interactúan, porque las demás podrían haber otras letras, pero si no están declaradas aquí, quiere decir que no son variables, se deben considerar como constantes y posiblemente se puedan hallar su valor también, ¿no? Muy bien. Pasamos a ver entonces cómo se clasifican. La clasificación tiene mucho que ver con cómo se ven. Por ejemplo, si yo les escribo así, ustedes automáticamente, ¿qué recuerdan? ¿Un número de qué tipo? Tenemos naturales, enteros, racionales, ¿no? ¿Qué tipo de número ustedes pueden concebir al ver esa expresión, raíz cuadrada de x? Irracional. Muy bien. Cuando vemos raíz de algo, podemos pensar en un número irracional. Así es, ¿no? Entonces, miren, y este x, vamos a ver nosotros que se puede escribir así. Entonces, ¿qué característica tiene para que se vea como un número irracional? El exponente debe ser una fracción. Pero no cualquier fracción, ¿no? No una fracción que no se reduzca a un número entero. Y si yo veo eso que está por aquí, ¿a qué me hace recordar? Para que no vean todo mirado, voy a reducir esto. Ajá, muy bien. Efectivamente, acá dice racional, fraccionario. Efectivamente. Lo que pasa es que se ve como una fracción, ¿no es cierto? Y de ahí el nombre. Entonces, si ustedes familiarizan la forma en que se ven las expresiones con los números que ustedes ya conocen, pues esto va a ser bastante sencillo de clasificar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a esa clasificación y ahí ustedes van a identificar lo que estamos indicando. Bien, para empezar, como ustedes ya se han dado cuenta, hay irracional, entonces debemos pensar que hay racional. Entonces, efectivamente, se clasifican en racionales e irracionales. Ahora, las racionales hemos visto, por ejemplo, hay una fracción, ¿verdad? Pero también los números como el 2, el 7, el -1 también son números racionales, ¿no? Son números racionales. No se ven como fracciones, pero son números racionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las expresiones serán racionales cuando sus exponentes sean enteros. Hemos visto que cuando el exponente era negativo me salió una fracción, no hay problema. Si es positivo se va a ver como estos numeritos que están por aquí. Si es 0, el exponente se va a ver como el 1, ¿no? Como el 1, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo será una expresión algebraica racional? Cuando sus exponentes de las variables son números enteros. Entonces podemos pensar irracional cuando no son enteros, efectivamente, ¿no? Pero a su vez los racionales se pueden clasificar como racionales enteras y fraccionales, ¿no? Entonces las enteras son aquellas cuyos exponentes son no negativos. Es decir, aquí vamos a encontrar los números que son enteros positivos y también le vamos a agregar el 0. Entonces, esas serían las expresiones racionales enteras. Todos los exponentes de todas las variables tienen que ser números enteros no negativos. Aquí están los polinomios, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a estudiar polinomios y vamos a ver que justamente cumplen esta propiedad. Ahora, ¿el 0 puede ser exponente? Sí, porque
se dan cuenta por aquí, aunque no lo veo, ahí está el x. X a la 0 es 1, así que ahí está el x, ¿no? Entonces, aunque no lo veamos, debe estar presente con un exponente 0. Están todas las variables. Este tiene 3 términos, vemos que el exponente aquí es 2, aquí 4, aquí 9, y como podemos observar, todos son positivos, y en este caso estamos viendo que también hay exponente 0, ¿no? Entonces, esas son las racionales enteras. Las racionales fraccionarias serán cuando al menos uno de los exponentes es negativo. No necesitan todos. No necesitan todos. Basta uno. Miren, aquí este término, lo veo hasta aquí, es racional entero. Pero aquí encuentro el exponente negativo y ese es suficiente para que toda la expresión sea racional fraccionaria. ¿Y esto por qué? Miren, si yo sumo un número entero con una fracción, ¿cómo es el resultado? ¿Entero, fracción, ninguno de los dos? Yo sumo un entero con una fracción que me da. Bueno, recordemos aquí cómo se hace. Puede ser como un mixto o mínimo como un múltiplo. Bueno, aquí sería también la otra opción, multiplicar en aspa, ¿no? 3 por 1, 3 para el denominador y luego en aspa, ¿no? 6 y por aquí 1 y sería 7, ¿no? 7 tercios. Entonces yo sumo un entero y una fracción me da una fracción. Una fracción. Entonces, ¿quién manda? Podríamos decirlo así. La fracción. A pesar de que hay una entera, como cae una fraccionaria, ya, esa es la que manda. Por eso es suficiente un exponente entero negativo. ¿Sí? Luego tenemos las irracionales. Entonces, en el caso de las irracionales, vamos a ver que al menos un exponente debe ser racional no entero, o sea, una fracción, que no se puede simplificar a un número entero. Aquí es entera, pero aquí va hasta con que esta tenga una fracción para que toda la expresión se considere irracional. ¿Y eso es por qué? Porque si yo sumo un número entero, sumo una fracción con un número como este, esto me va a quedar de infinitos decimales no periódicos. Es decir, me va a quedar un número de este tipo, que es irracional, ¿no? Por eso es que es suficiente con que una de las expresiones esté afectada con la radicación o un exponente fraccionario. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para revisar el chat. Si tienen cualquier consulta, chicos, por favor, el chat está abierto para ustedes, el micrófono también, pero eso sí, vamos en orden. Alzando la manito, si hay una sola manito, pueden hablar, no hay problema. ¿Okay? Bien, entonces, ya tenemos la clasificación de los números. No se olviden que es por la forma en cómo las observamos nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, no va a haber ningún inconveniente para que se acuerden cómo considerarlo, ¿no? Bien, entonces, si queremos hacer un pequeño resumen, racionales serán cuando los exponentes de las variables son enteros. Enteras, todos los exponentes serán enteros positivos o cero. Racionales fraccionarias, si al menos un exponente es entero negativo. Irracionales, si al menos un exponente es un número racional que no es entero. Si queremos resumirlo, lo podemos ver de esta forma. Recuerden que el cubo es racional, están las fracciones, los positivos negativos, el cero también, los números enteros están incluidos, por eso es que hay que quitarle este conjunto cero, ¿no? Z de los enteros. Muy bien. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en algunos problemitas podemos identificar algunos valores que toma uno de los valores desconocidos, como aquí, por ejemplo, es m, conociendo que es una expresión algebraica racional entera. De repente nosotros queremos generar, pues, ¿no? Que sea una expresión algebraica racional entera y ver qué condiciones debemos darle a cada exponente, ¿no? En este caso nos piden el valor de m. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Este 6 menos m, exponente de x, tiene que ser entero positivo. Este m menos 4 también tiene que ser entero positivo. El m medio que está por aquí, también.
Y este 2 sobre 8 menos m también tendrá que ser entero positivo. Ahora, eso quiere decir que va a ser entero y por lo tanto yo puedo deducir que este es entero. ¿Por qué? Porque la suma de dos números enteros es entero. Entonces, si aquí yo quiero hallar el resultado sería la suma con n, y me da 6 que es entero. Entonces, este resultado que es entero, lo voy a sumar n y me va a dar 6. Entonces, para que el resultado me dé 6 que es entero, de un entero sumado con m debe ser entero, ¿no? M debe ser entero. Por ese lado ya tengo algo para ello. ¿Qué más? Tiene que ser positivo o cero. ¿Eso qué quiere decir? Esto va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. A ver, si 6 menos m es mayor o igual a 0, entonces 6 es mayor o igual que m. Este m menos 4 también tendría que ser mayor o igual a 0. Entonces, si m menos 4 mayor o igual a 0, m mayor o igual a 4. Ahora, si ustedes ven aquí las dos desigualdades, pues se pueden juntar en una sola, ¿no? 6 mayor o igual que m mayor o igual que 4, lo junto en uno solo. Así. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ir viendo qué valores podría tomar. Podría ser, si es 6 mayor o igual que m, ya m puede ser 6, 5, 4, 3, 2, pero por acá también me limita. Entonces, mínimo debe tomar 4. ¿Qué valores serían ahora entonces? 6, 5 y 4. Pero aquí tenemos otro dato. Esto tiene que ser entero positivo o 0. Entonces, m en ahí debe ser un entero. Quiere decir que m debe ser múltiplo de 2. Entonces vamos reduciendo las posibilidades, ¿no? Si es múltiplo de 2, que está entre 6 y 4, los valores que tomaría serían 4 o 6. Uno de los dos. Bien, entonces nos queda por verificar esta última expresión. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el valor de 4 primero. Lo vamos a reemplazar aquí. Y lo calculamos, ¿no? 2 entre 8 menos 4 sería 2 cuartos. Y eso es un medio. Pero esto de aquí no es entero. Y nosotros queremos que sea entero. Entonces, M4 no es. Podemos deducir inmediatamente que el M6, pero por si acaso verificamos, ¿no? Entonces, nuevamente lo empezamos aquí, M por 6, y tendríamos 2 entre 8 menos 6, que es 2, y 2 entre 2, que vale 1, que sí es entero, ¿no? Entonces, como al darle el valor de 6, hemos obtenido que todo se cumple, ¿no? Cumple este, cumple este, cumple este, cumple este. Entonces ya tenemos el valor de M, que sería 6, ¿no? M vale 6. Entonces, de esta manera podemos nosotros identificar valores que no conocemos. Podemos generar nuevas expresiones algebraicas también, ¿no? Algunos. Ajá, bueno, también han seguido la ideación, 9 y 6 le salió 9, 9, 9. El 6 sí, ¿no? Ajá. Y por aquí la respuesta, el 1 está por acá. Así que vamos bien aquí. Bien, chicos, sigamos. El siguiente tema que hemos dividido nuestra ruta de la clase es potenciación, ¿no? La siguiente es radicación. Bien, antes de entrar en detalle a potenciación, recordemos que nosotros empezamos con la adición, ¿no? Es la primera operación que aprendemos, dominamos y usamos para todo, ¿no? Desde el inicio, desde que estamos en el colegio chiquitito. Todo. De memoria, ¿no? De memoria. Si yo les pregunto 7 más 12, 19.
ya tenemos ciertas propiedades, ciertos criterios para hacerlo, ¿no? Pero de repente si yo le pregunto, ¿y por qué? Ah, porque sí, probablemente sea su respuesta, porque no tenemos más información. Tiene su contexto, tiene su trasfondo, pero no es necesario conocerlo de manera general. Suficiente resultado. ¿Eh? Si alguno tiene interés, más adelante estudiará ahí propiedades de la teoría de números y podrá encontrar cuál es el significado de esta operación. Para hallar esos resultados es suficiente. Ahora, sucede que esta adición tiene una operación inversa que se llama sustracción. Entonces, esta adición genera la sustracción, que es operación inversa. Es más, para comprobar si una sustracción está bien realizada, lo que hacemos es aplicar la suma, ¿no? Sumamos el sustrayendo con la diferencia o con el resto. Y así comprobamos, ¿no? Bien, y viene esta propiedad que vamos a explicar, que va a generar también la potenciación, ¿no? Algo similar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo A más A más A más A más A, en lugar de escribir A más A más A más A más A 5 veces, yo escribo 5A. ¿Qué se llama eso? Multiplicación. Entonces, ¿qué es la multiplicación? También se genera de la adición, es una operación abreviada. La multiplicación tiene su inversa, es la división. La división tiene que ver con el exponente negativo, por ahí, ¿no? Con el inverso. Pero bueno, la multiplicación genera la división inversa. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos una multiplicación de A por A por A por A por A? Ahí viene la potenciación, que es justamente la que vamos a estudiar. La potenciación tiene su operación inversa, que es la radicación. Entonces ahí tenemos las operaciones básicas que vamos a aplicar a lo largo del curso. Luego vamos a definir otras, es cierto, pero estas son las que siempre van a estar presentes. Aclaramos que esta potenciación está en R porque lo que vamos a definir ahora se puede extender. Y eso lo vamos a ver en la parte de las propiedades. Entonces, en resumen, ¿qué era la potenciación? Era una multiplicación abreviada. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, donde el número A viene a ser el número que se está repitiendo y N viene a ser el número de veces que se repite ese número. Entonces a este número A se le llama base, que es el número que se repite, y a este N se le llama exponente, que es el número de veces que se repite. La operación se llama potenciación. Y si hallamos el resultado ya calculamos, ¿no? Y nos sale un número B, a ese número se le llama potencia. ¿Sí? Entonces, en la definición original tenemos que S a la N es A por A por A por A. Y aquí se tienen N factores. Esa es la definición de A a la N. Definición original, ojo, el N tiene que ser un número entero positivo y el A debe ser un número real cualquiera. Pero hay un detalle, lo podemos extender. Ahora, y si el N fuese 0, pues una de las propiedades que más usamos o que más provecho le sacamos es que es todo número elevado a la 0 vale 0. Pero hay un detalle, todo número diferente de 0. ¿Y qué pasa si 0 lo elevo a la 0? Pues este valor no está definido. En cambio, como lo he mencionado, todo número elevado a la 0, todo número diferente de 0, elevado a la 0 vale 1. Vale 1. Entonces, cuando trabajamos hay que tener mucho cuidado en que la base sea diferente de 0 para que al elevarlo a la 0 ya sepamos que es 1. Ya sabemos que es 1. Pero como les repito, esta definición original nos permite probar algunas propiedades. Vamos a extender y esas propiedades van a tener mucho mayor alcance. Bien, le dejamos unos segunditos para su captura. Imagino que es algo que sí lo conocen ustedes. Por lo menos alguna vez lo han visto por ahí. Y más claro van a quedar con las propiedades. Entonces, vamos a las propiedades. Bueno, antes, primero vamos a definir qué cosa es el exponente negativo. Bien, una forma de verlos es así, mira, si yo lo veo así, sabemos que cualquier número entre 1 no es el mismo número, así que no se afecta. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no?
Ese exponente negativo lo que hace es poner el 1 arriba y el a estaba elevado a la menos n, ya no va a estar a la menos, sino a la n nada más. Ahora, una forma práctica de aplicarlo es que si yo tengo una fracción y tengo cualquier expresión, ¿no? Si el exponente está con menos, cuando esta expresión cambie de posición, es decir, del numerador al denominador cambie de posición, ese signo cambia. De repente ustedes se acuerdan en física, ¿no? MLT a la menos 1. Ahora, ¿qué representa? Bueno, pero eso vino de aquí. El M es masa, el L es longitud y el T es tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El T está elevado a la menos 1, pero también lo puedo colocar como una división. En la fórmula, por ejemplo, me conviene de esta manera. La masa multiplica la longitud y se divide por el tiempo. Pero en una ecuación dimensional me conviene ponerlo así, ¿no? Lo trabajamos más así. Entonces, yo puedo trasladar del numerador al denominador y simplemente el exponente de la expresión que voy a cambiar de posición, cambia de signo. Es bastante práctico para algunos cálculos, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, obviamente para que exista esa división, el A debe ser diferente de 0. Este exponente negativo está asociado también al inverso multiplicativo. Entonces, este A a la menos n en realidad sería el inverso multiplicativo de A a la n. Y eso se puede verificar porque si yo los multiplico, el resultado es 1, ¿no? Recordemos que el inverso multiplicativo, al multiplicarse por el número, el resultado debe ser 1. Bien, entonces si queremos escribir, por ejemplo, 5 a la menos 3, eso sería 1 sobre 5 al cubo. Así de simple. Ahora, no vamos a colocar en estas propiedades todos los desarrollos, pero sí es bueno que ustedes lo recuerden. Por ejemplo, 5 al cubo vale 125. Entonces, hay cálculos que debemos manejar, debemos tener en mente siempre. Y les voy a adicionar por ahí unos cuantitos más. ¿Por qué? Porque a la hora que empezamos a desarrollar, a trabajar el ejercicio, pues nos facilitan, nos lo hacen más rápido, ¿no? Ya de frente nosotros calculamos. Vemos algunas propiedades. Por eso vamos a considerar que ahí son números reales. Y recuerden que la potenciación que hemos definido hasta el momento trabaja para los exponentes que son enteros positivos, ¿no? Entonces, considerando eso, damos la primera propiedad que sería el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Pero también al revés, ¿eh? O sea, si yo tengo una suma de exponentes, lo puedo descomponer en un producto de bases iguales. O dependerá de lo que yo necesite, ¿no? Y entonces, si yo quiero multiplicar aquí 2 al cubo por 2 a la quinta, ya veo que la base es 2, es la misma. Entonces, esta propiedad dice que esa base la voy a colocar y los exponentes, que son 3 y 5, los voy a sumar. De modo que tengo 2 a la octava. Y 2 a la octava es 256. ¿Ah? Para ir recordando algunos valores. Bien, entonces, pero ojo, este 8 yo también lo puedo escribir como 6 más 2. Entonces, si yo quisiera usar al revés la propiedad, podría escribirlo así, ¿no? 2 a la sexta por 2 al cuadrado. Entonces, como les repito, depende de lo que yo quiera trabajar. Si yo quiero reducirlo a una sola expresión, pues me conviene de izquierda a derecha. Pero si de repente lo que yo quiero es factorizar o simplificar, entonces me convendrá de derecha a izquierda. Bien, a ver. La segunda, similar, pero ahora es división. División de potencias de bases iguales. Pues los exponentes se restan, ¿no? Se restan. Pero en este caso, como es una división, necesitamos que el número sea diferente de 0. Si no, no existe división. Recuerden que 0 entre 0 no está definido. Y lo vamos a aplicar aquí, ¿no? Tenemos 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Y según la propiedad sería 3. Y vamos a restar estos dos para el nuevo exponente. Entonces sería 3 elevado a la cuarta. Y 3 elevado a la cuarta, recuerden ustedes que esto vale 81. A ver, vamos a anotarlo aquí, ¿eh? Este sería 1 sobre 125. Aquí era 256. Y acá es 81. Bueno, repito, no lo estamos colocando acá porque no es mi intención, pero para que ustedes recuerden algunas cantidades, las estamos colocando aquí. Muy bien. Número 3.
¿Qué pasa cuando yo tengo una multiplicación y eso lo elevo a la n? Entonces esta propiedad dice que Sn se va a distribuir a cada uno de los factores como exponente. En algunos problemas esto es bastante práctico porque nos permite calcular. De repente si acá hay raíces y esto me conviene elevarlo para que se elimine la raíz, bueno, es uno de los casos, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, acá vamos a colocar unos números fáciles de verificar. Tenemos 3 por 2, que está elevado al cuadrado. Bueno, pero 3 por 2 es 6, al cuadrado sería 36. Si la propiedad se cumple, entonces tendríamos que elevarlo cada uno, ¿no? 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. 3 al cuadrado ya sabemos que vale 9 y 2 al cuadrado es 4. Y también me sale 36, con lo que verificamos que la propiedad es correcta, se cumple. Número 4. Y si es una división, también, es más, arriba tenemos dos números multiplicándose, fueran 3, 4, 5, que sigue manteniendo la propiedad. Aquí, ¿qué hacemos? Igual, distribuimos arriba y abajo, ¿no? Como exponente, el n para el a y para el b. Pero hay que recordar que esto funciona siempre y cuando el b sea diferente de c, ¿no? Diferentes. Bien, como ejemplo tenemos aquí 3 medios a la cuarta, que podría ser, bueno, 3 medios es 1,5, lo elevamos a la cuarta, sería 1,5 por 1,5 por 1,5 y por 1,5, ¿no? Pero si aplicamos esta propiedad, de repente es mucho más práctico porque no trabajamos con decimales y sería pues 3 a la cuarta entre 2 a la cuarta. Es decir, 81 entre 16, y de repente ahí es mucho más práctico hacerlo, ¿no? Pero como les repito, depende de lo que queramos calcular. En la propiedad número 5 vamos a ver lo que se llama potencia de potencia. Entonces aquí tenemos un paréntesis, y eso es importante recordarlo porque el paréntesis, si no está, ya cambia toda la expresión. Esto lo vamos a ver de dos formas. La primera es una forma directa en la que queremos producir una sola expresión, entonces esos dos números, esos dos exponentes se multiplican. Pero también existe otra forma de aplicar o usar esta propiedad. Bueno, también está aquí que, miren, si se está multiplicando, lo puedo escribir en paréntesis ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, yo tengo 2 a la 12. Y por ahí me conviene escribirlo así, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto. Y ya está. O de repente primero pongo el 4, luego el 3. Entonces, todo va a depender de lo que yo quiera calcular. Ahora, puedo intercambiar, porque miren, ese aquí, m por n, ya sabemos que es lo mismo que n por m, propiedad conmutativa. Entonces, la otra forma de aplicarlo es justamente esa, ¿no? Intercambiando estos exponentes. ¿Por qué? Porque hay expresiones que nosotros queremos resolver de repente que en los exponentes buscamos darle una forma. Entonces, no sirve intercambiar. Entonces, aquí vamos a ver las dos formas. Si queremos calcular 2 al cubo, todo eso a la cuarta, vamos a multiplicar 3 por 4. Por lo tanto, eso sería 2 a la 2. Cuando son números como 2 a la 20, 2 a la 30, aunque no lo crean, son números muy grandes, entonces nos conviene dejarlo de esta manera, indicado, sin el resultado, porque nos abarcaría mucho espacio probablemente, ¿no? Aunque el 2 a la 12 no es tan grande todavía, pero sí digo a la 20, a la 30 y sí, ¿no? Bien, y si queremos darle uso a la otra propiedad, pues simplemente podemos verificar, ¿no? Aquí miren, 5 por 7 son 35. Y si lo coloco al revés, cambio el orden, pues 7 por 5 también es 35. Obviamente los dos son iguales y su exponente final es 35. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Bien, en la propiedad número 6 vamos a ver, ¿y qué pasa cuando aplicamos el exponente negativo en una fracción? Pues el numerador y el denominador cambian de posición. Y de esa manera desaparece el signo menos. Bueno, aquí necesitamos que A sea diferente de 0 y B sea diferente de 0 también para que exista la división en ambos casos, ¿no? Si uno de ellos es 0, ya no se puede aplicar. Bien, ejemplo, 2 quintos a la menos 3. Bueno, el 5 va a subir, numerador, 2 denominador, y desapareció el signo. Listo, ya lo tenemos. Ya está aplicada la propiedad, y aquí podríamos aplicar la propiedad número 4, ¿no? 5 al cubo, 2 al cuadrado, si necesitamos seguir operando. Como lo mencionaba al inicio de la potenciación, estas propiedades son válidas para exponentes enteros positivos.
pero se pueden ampliar a exponentes reales, ¿no? Por eso aquí no le hemos colocado exclusivamente, ¿no? Pueden ser exponentes reales. Pero, ojo, siempre y cuando las expresiones antes de aplicar la propiedad y luego de aplicar la propiedad existen, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La número 5, que era multiplicar los exponentes, se puede aplicar cuando tengo varios exponentes entre paréntesis, llaves o corchetes. Pero ahí un detalle, al inicio los exponentes deberían ser enteros nada más, es más, enteros positivos. Entonces, este 1/6, este -4 no podrían considerarse y no le podría aplicar la propiedad. Pero de acuerdo con esta observación ya se puede. Entonces, si yo quiero hallar el único exponente, multiplicaría 3 por 1/6 por -4 y por 5, y la base sería 2. Entonces aquí tenemos, ¿no? -20 por 2 -60 por 1/6 -10. Y ese sería el resultado final, ¿no? Ahora les voy a acordar que ese sería, sería 1 sobre 2 a la 10, y 2 a la 10 es un número conocidísimo ahora, ¿no? ¿O no? En las computadoras ese número es, pero conocidísimo, porque 1024 megas hacen 1 giga, ¿no? 1024 bits hacen 1 gigabit. Los múltiplos de 2 en general generan en la base binaria números que representan órdenes que son potencias de 2, ¿no? Están calculados en base a las potencias de 2. Tiene una relación muy estrecha con las computadoras actualmente, ¿no? Es verdad que ustedes también utilizan sus USBs, aunque creo que ya todos trabajan en la nube, ¿no? Pero si tienen USB, van a encontrar USB de 2 GB, 4 GB, 8, 16, ¿no? 64. Entonces, ¿por qué? Porque son potencias de 2. Y el 1024 representa el prefijo para algo así como los miles, ¿no? Para nosotros. Bien, dejamos unos segunditos la propiedad para que ustedes puedan tomar una captura. Ajá, por aquí. Y lo dice 1024. Exacto. Bien, ahora, esas propiedades que estamos viendo, por ejemplo, esa aquí, la número 3, la número 4, vamos a ver algo similar con la radicación. Así que acuérdense. Bien, vemos entonces un ejemplito más. Un ejemplo más donde vamos a aplicar varias de las propiedades que están en la PPT anterior. Bueno, para comenzar, yo les recomiendo siempre, en la medida de lo posible, eliminar los signos de los exponentes. Entonces, este menos se eliminaría invirtiendo esa expresión. Este menos se elimina invirtiendo la expresión. Ahora, cuando yo invierto un número negativo, sigue siendo negativo. Y si es positivo, sigue siendo positivo. Entonces, esto me quedaría -2, y aquí me quedaría, tengo -2 a la sexta y 2 a la cuarta. Otra propiedad que de repente ustedes me han recordado, ¿no? Si tenemos un exponente aquí que es par y aquí es negativo, no importa, porque ese signo al final se va a absorber, podríamos decirlo así, ¿no? Porque el exponente es par, ¿no? Porque es par. Bien, 2 a la sexta, 64, 2 a la cuarta, 16. ¿Y cómo calculo esto de aquí? Bueno, en la potenciación, los signos de colección son muy importantes porque -3 a la 0 implica que yo voy a desarrollar primero el 3 a la 0, es decir, el 0 solamente le alcanza el 3 y el signo menos se mantiene. 3 a la 0 vale 1, por lo tanto sería -1. Si yo quiero que el signo menos sea considerado también, tengo que colocarle paréntesis, ¿no? Entonces, eso altera, ¿no? Eso altera. Muy bien. Entonces aquí yo tengo 2 a la sexta que es 64, 2 a la cuarta que es 16, 64 más 16 serían 80. Y acá, si 80 a la -1 lo habíamos visto, ese sería el inverso de 80, o simplemente colocamos 1 y lo dividimos por este valor a la 1. Lo que quiere decir 1 sobre 80, ¿no?
1 sobre 80. Entonces aquí hemos visto que si hay un exponente negativo, trata de eliminarlo. ¿Qué más? El exponente solamente afecta al número que está más cerca. No es lo mismo, aunque, vamos a ponerlo aquí, no es lo mismo, menos 2 al cubo en este caso, por ejemplo, si se cumple, pero si fuera así, aquí sí se cumple, ¿no es cierto? Pero aquí, entonces, ¿qué quiere decir? De manera general, si yo tengo menos a la b, esto en general es diferente de menos a, todo eso elevado a la b. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo aplicamos esto, ¿no? Y siempre que tengamos varias potencias, bueno, varios exponentes, sin paréntesis, hay que comenzar a resolver desde arriba, ¿ya? Desde arriba. ¿Ven? Ahí tenemos entonces finalmente nuestro resultado de t, que sería 1 sobre 80. Veamos si hay algún comentario por ahí. No, seguimos entonces. Bien, como hemos comentado, la radicación es la operación inversa de la potenciación, así que guardan una relación. Los elementos que vamos a encontrar son ese numerito que está aquí en la raíz, que se llama, bueno, en el radical, ¿no? Que se llama índice, ¿no? El numerito que está por acá, que le llamamos radicando, el resultado que se llama raíz. Pero hay ciertas condiciones que debemos tener en cuenta. Este n no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser un número entero y además mayor o igual a 2. O sea, la raíz puede ser cuadrada, cúbica, cuarta, de índice 5, de índice 6, de índice 7, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no podemos tener índice 1, índice 0, ¿no? No existen esos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese n tiene que ser un número entero mayor o igual a 2. Hay una relación con la potenciación y es justamente eso, ¿no? Entonces, esta expresión que estamos colocando aquí también obedece a resolver ecuaciones. Por ejemplo, de repente ustedes lo han hecho varias veces ya antes, ¿no? Miren, aquí está como raíz. ¿Cómo pasa al otro miembro aquí con el b? Bueno, pasa como exponente. Pero hay que tener mucho cuidado. Como trabajamos en los reales, entonces hay expresiones que no siempre existen. Principalmente cuando el A es par, ¿no? Entonces, cuando el A es par, para que exista en los reales, el A debe ser, cuando el N es par, ¿no? El A debe ser mayor o igual a 0. Bueno, el 0 en realidad no afecta mucho, pero si es positivo, lo vemos con mayor claridad. Entonces, ¿qué sucede? La raíz enésima, siendo N par, la raíz enésima existe solamente para los números positivos o para el 0. Para los demás valores no existen los reales, ¿no? Por ese motivo, cuando vemos que el índice es par, automáticamente, a ver, cuidado, ¿se puede o no se puede? Ya, para que se pueda necesitamos que el A sea mayor o igual a 0. De la misma forma, el B también debe resultar mayor o igual a 0. No es posible que ustedes cuando trabajen encuentren que si el índice es par, el B sea negativo. No, el B va a ser mayor o igual que 0 también, ¿no? O sea, puede ser para mayor que 0, los dos mayores que 0, o puede ser igual, ¿no? Vale para los dos. Pero eso es en el caso de que el índice es par. El índice es par. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el caso de la radicación. Ahora, aquí también, miren, si vamos a la propiedad, en un momentito vamos a formalizar la propiedad. Esta raíz enésima se puede escribir como un exponente fraccionario, ¿ya? Solamente lo voy a escribir así porque eso lo vamos a ver en la propiedad. ¿Ya? Y si eso lo escribimos como un exponente fraccionario, entonces también hay otras formas de interpretar
Las ecuaciones cuando movemos un exponente de un lado a otro. Oh. Bien, entonces vamos a ver las propiedades. La primera, como les decía, el exponente fraccionario. El exponente, aquí está, el m, que es el exponente de la, va como numerador y el índice pasa como denominador. En realidad, esta es una de las propiedades más importantes porque con esto ustedes pueden trabajar todo lo que es radicación con potenciación y le aplican todas las propiedades. Y es por ese motivo que muchas de las propiedades de la radicación, como por ejemplo esta, se parecen a las propiedades de la radicación. Entonces, aquí esta de radicación se parece al, a ver si recordamos, a sobre b a la n, ¿no? ¿Y qué hacíamos aquí? Pues distribuíamos a a la n, b a la n. Entonces aquí igualito, la raíz con el índice n afecta a cada uno por separado, ¿no? Ahí está. Se distribuye. La potenciación también se podía, ¿no? Si es una multiplicación, también, ¿no? Bueno, aquí obviamente para que exista la división, b diferente de 0. También hay una multiplicación, también se distribuye. Entonces, esas propiedades justamente se comportan así porque se puede transformar en potenciación. Son muy parecidas. Aquí tenemos una que, si bien es cierto, tiene que ver con la potencia de potencia, pero como es raíces, entonces esta raíz sirve como un signo de colección. Esto quiere decir que este m y este p se pueden intercambiar. El m puede salir, el p puede entrar. Y eso lo vemos aquí, ¿no? El p ingresa, el m sale. Pero como les repito, también se pueden intercambiar. Pero todo esto siempre que cada una de las expresiones que calculemos exista. Si por ahí este es par y este es negativo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si son números que ustedes conocen, no hay problema, se aplica si son positivos, ¿no? Esto sería como la potencia de potencia, pero en este caso es raíz de raíz. Entonces, ¿qué se hace con P, U, R y S? Todos ellos se multiplican en una sola raíz. Y acá tenemos a la n, que es lo mismo que teníamos dentro, ¿no? Se mantiene. La propiedad número 6, me parece que en su cuadernillo está en otra posición, pero aquí lo hemos colocado como propiedad número 6. Muy importante y muy interesante porque nos permite reducir toda esta expresión, que ya que tiene raíz y exponente. Podemos pensar que su exponente debe ser una fracción, pero ¿cómo sería esa fracción? Pues miren, el exponente, bueno, primero el a se mantiene, ¿no? El a es la característica que está en medio de todos, el a. Y luego el exponente va a ser así, ¿no? Ellos dos se multiplican. A ese resultado se le suma y. Todo eso entre paréntesis lo multiplicamos por p y le sumamos z. Si hubiera uno más, todo eso lo multiplicamos por el siguiente índice y le sumamos el siguiente exponente. Así. El denominador, pues el denominador sale de aquí, de los índices. M por n por p. Ahí está, m por n por p, ahí está, sería el único denominador que queda. Entonces, si me preguntan, profesor, ¿qué propiedades debo recordar? Fraccionaria, esta que pueden intercambiar, ingresar, salir, y esta, ¿no? Porque las demás todas podrían aplicarlas ustedes con potenciación, o como ustedes pueden observar, hay una similitud con las propiedades de la potenciación, ¿no? Esta es similar potencia de potencia. ¿No? Entonces, se parece a este, pues aquí también todos ellos van a multiplicar un solo exponente. Aquí es un solo índice, ¿no? Esto habíamos visto que se distribuía en la división y se distribuía en el producto. Vale también para la potenciación y para la radicación. Les dejo ahí unos segunditos para que tomen su captura. Y nos vamos con el siguiente. Eso es un ejemplito que también va a generar un valor que es uno de los pocos que se puede escribir de esa manera. Pero bueno, vamos a trabajarlo. La idea es darle forma porque, miren, aquí yo tengo que en la base de x y en el exponente de x. Cuando tenemos eso, hay dos posibles situaciones. Le damos forma a la expresión, una, y la otra es buscar esto. Yo tenía algo que depende de x, entonces voy a procurar que tanto la base como el exponente se transformen en la misma expresión. ¿Cómo es eso? Elevando, ¿no? Permutando los exponentes, ¿no? Aplicando ciertas propiedades por llegar a eso, ¿no? Y si eso está elevado
expresión que depende de X. Depende de X, por acá solamente van a ser números y digamos tengo un A a la A. Entonces la idea es llegar a esto, darle forma hasta llegar a esto. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir que P de X es igual a A. Por lo menos tengo la garantía de que hay un valor que cumple con ese dato. ¿Podrían haber otros valores? Sí, pero aquí yo tengo un valor. Entonces, ¿eso cuándo es? Cuando la base y el exponente tienen un valor desconocido. Bueno, en este caso le he puesto X, puede ser cualquier letra en realidad, ¿no? Pero la otra es darle forma. Para darle forma requerimos un poquito más de práctica, más conocimiento, porque a veces ustedes van a decir, ¿cómo sé que le tengo que dar esa forma? Bueno, de preferencia quedamos con una base que sea lo más sencilla posible. Aquí dice X sale menos 1, entonces ¿cómo hago que se elimine ese menos 1 para que sea más básico, ¿no? Y aunque de repente alguno ha visto otra opción, vamos a ver por este lado. Para que se desaparezca ese menos 1, yo podría multiplicar por menos 1. Y eso significa elevar con un paréntesis, ¿no? En este caso corchete. A ambos lados, porque si yo lo elevo a un solo lado, yo lo estoy afectando. Entonces lo que voy a hacer es, este menos 1, con este menos 1, como está entre paréntesis, este corchete, van a multiplicarse en algún momento, se hace más 1. Y queda así, ¿no? Y este menos 1, al aplicarlo aquí, ya sabemos que lo invierte. Por lo tanto, me queda raíz cuarta de 4. Bien, ahora yo tengo aquí X y aquí tengo 1 sobre X. Pero este 1 sobre X lo puedo escribir como una raíz, ¿no? Sería la raíz, aquí estaría el 1 que está por aquí arriba, y este X va como índice. Y si lo observan, se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Porque acá yo tengo XX y acá 4, 4. De ahí yo puedo decir que un valor sería 4. Pero me dicen que hay el valor de X, pero no me dicen que sea 1. Ya tengo un valor. A ver. Pero esto mismo, este raíz cuarta de 4, yo lo puedo escribir como este 4, 2 por 2. 2 por 2 de 4. Y este 4 de aquí lo puedo escribir como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, así. De modo que este 2 y este 2 se pueden simplificar. ¿Se pueden? Sí, porque acuérdense de eso que se va a transformar en una fracción. Por lo tanto, un 2 y un 2 se pueden simplificar. Pero mucho cuidado. Esto es porque la base la conozco, es positiva. No hay problema. Si fuese desconocida, se puede, pero le voy a agregar algo que se llama valor absoluto. Le voy a agregar algo que se llama valor absoluto. Bien, entonces ya tenemos dos formas diferentes de escribir. Raíz de índice x de x igual a la raíz cuarta de 4, la raíz índice x de x, raíz cuadrada de 2. Aunque este 2 no se suele escribir ya, ¿no?, por notación, pero lo estamos colocando para notar cuál es el resultado o cuál es el valor que toma x. Aquí ya ustedes se habrán dado cuenta, entonces, que x podría ser 4 o x podría ser 2. Viene el valor, ahí está, ¿no? Ahora, un segundito. Entonces, aquí va la observación que yo les voy a dejar. De repente alguien dijo, profesora, pero x a la menos 1 es 1 sobre x. Muy bien. Acá también 1 sobre x. Y esto que es raíz cuarta, yo lo puedo escribir así, ¿no? Raíz cuarta de 1, raíz cuarta de 4. Ahora, según lo que hemos visto, se puede distribuir. Acá está distribuido. ¿Pero se puede volver a juntar? Sí, se coloca una sola raíz, el número. Ahí está. Pero eso a su vez, el 1/4, el raíz cuarta, es como decir 1/4. Entonces ya se dieron cuenta que tengo 1 sobre x a la 1 sobre x, 1/4, a la 1/4. También vale, esa es otra forma de hacerlo. De mi forma, ya está. 1 sobre x es 1 sobre 4, por lo tanto x vale 4. Pero hay un detalle aquí, ¿no? Este 1/4 elevado a la 1/4 es uno de los pocos números, por no decir el único, que se puede escribir así, de dos formas diferentes, mejor dicho, con base y exponentes diferentes, pero que tienen la misma forma. Un número en sí mismo, un número en sí mismo. Ojo. No se olviden, porque eso lo van a... Profesora, disculpe, receso. Hoy sí, disculpen. Chicos, retomamos entonces. Ya nos pasamos.
Bien, chicos, retornamos entonces en 10 minutitos.